todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Noticias. Política. El proyecto de la derecha es ajustar, privatizar y quitar derechos. Así lo sostuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al hablar con el periodismo luego de inaugurar la obra de remodelación y ampliación del polo judicial Avellaneda-Lanús. Cuando uno escucha a los candidatos de la oposición, a mí me gusta decir que la derecha tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto, que es quitar derechos, que es ajustar, que es privatizar, que es también, lo ha dicho Carrió, y yo lo menciono a Carrió porque si lo dijera yo con mis palabras dirían, la campaña del miedo, dicen que vienen a reprimir. Carrió dijo que si hacen lo que tienen pensado hacer, seguramente eso viene acompañado, escuchen bien, con represión. El ajuste va a venir acompañado por represión, dijo, por muerte y violaciones de los derechos humanos. Córdoba. Buscan saber si hubo más involucrados en el asesinato de Joaquín Esperani. Los padres del adolescente de 14 años asesinado a golpes en la ciudad cordobesa de La Bulache se reunieron este martes con el juez a cargo de la investigación para interiorizarse en los avances de la causa por el crimen. Joaquín fue presuntamente asesinado por un amigo y compañero de colegio de la que tiene su misma edad y que por ello es inimputable. Internacional. Tras los últimos tiroteos, Biden reclama medidas más contundentes frente a la epidemia de las armas. El presidente de Estados Unidos dijo que pueden ser la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad o la universalización de los registros de antecedentes. Biden reclamó al Congreso una reforma significativa y de sentido común, poniendo como ejemplo al estado de Illinois, que ya adoptó algunas de las medidas que él plantea a nivel federal. Se cumple hoy el primer aniversario de un tiroteo con 7 muertos ocurrido durante un desfile por el Día de la Independencia que Estados Unidos conmemora cada 4 de julio. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy rimando. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. El programa de Nelly Minjersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Sigo cruzando ríos, andando selvas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, qué días extraños que tenemos. Pero justamente estos días, cuando de repente prendo la tele y veo que durante media hora hablan de un pobre niño, un horror, que mató a su amigo. ¿Es necesario que la tele esté todo ese tiempo y en todos los canales? Son noticias de tristeza. Además son noticias excepcionales. No es que lo pasan tanto tiempo que uno termina pensando, bueno, ¿cuántos niños matan? No es así. En cambio, no vi ningún canal. Puede ser que esté equivocada, puede ser que no sé por qué, que eduque, que a los chicos les enseñe que nadie tiene que abusar de ellos. ¿Y saben qué pasó en este país en estos años, en estos poquitos años? Hubo un señor
que abusaba de niños en edad escolar, en sexto, séptimo grado, que era muy amigo de todo, era el consultor, el simpático, el bueno. Hacía 10 años que venía abusando de chicos que nunca se animaron a denunciarlo. Entonces, de estos temas, ¿qué pasa en nuestra infancia? No dejamos que nos asusten y nos aterroricen. El dolor de los papás del niño muerto y el dolor de los papás de este niño que a los 13 años golpeó a su mejor amigo, no es para que lo muestren y se regodeen, porque cuando están media hora hablando de lo mismo, yo ya pienso, si con eso no enseñan nada, ¿qué nos quieren? ¿Asustar a todos los niños? ¿Asustar a los padres? ¿Que cada vez tengamos miedo del otro o de la otra en cambio de ver cómo nos ayudamos? Mucho para reflexionar, ¿no? Y mucho también para reclamar a quienes tienen poder, porque yo creo que toda la sociedad civil siempre tiene algo de responsabilidad, pero hagamos algo con los medios, no puede ser. Y todos, no saco a ninguno, no excepciono a ninguno, salvo Canal Encuentro, por ahí la TV pública, pero los demás, y no sé si me entienden cuando digo no excepciono a ninguno, porque la tele no está para regodearse con está para enseñar, está para divertir. Nos tienen horas, no pueden llenar con otra cosa, que si alguien murió, si lo mataron. Yo no digo que no se dé la noticia, pero hay que ver cómo se da para prevenir, no para confundir, para meter miedo y encima no educar ni hacer ninguna prevención. Que creo que ya tenemos justamente a una gran amiga. Sí, Nelly, tenemos en línea, ya está en línea Marisa Graham, abogada, feminista y defensora de los derechos de las niñas y de los niños, niñas y adolescentes. Hola Marisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Marisa, pensando, a ver, porque quiero escucharla, bienvenida, primero de todo, gracias por estar acá. Gracias por todo el trabajo que están haciendo en la Defensoría. Y a pensar algunas cosas. Recién comentaba, no sé si me pudiste escuchar, sí, estos dos temas. Sí. Y un tema que me tiene muy preocupada, que recién acaba de salir una sentencia, se condenó, por eso puedo hablar de este tema, 20 años de prisión a un señor profesor durante 20 años, un hombre que ahora debe tener 40, 50 años, que abusaba de niños, los seleccionaba en sexto, séptimo grado, era maestro de escuela primaria y también profesor. Y durante, creo que más de 10 años, abusó de distintas camadas, ¿no? Pero eso se descubrió porque una mamá encontró, y ahí otro tema, hasta qué punto está bien o está mal que los padres miren y controlen el uso de Internet y los mensajes que mandan los niños, porque esto se descubrió a raíz que una mamá descubrió un mensaje. Pero estos niños no denunciaron. ¿Por qué no denuncian los niños? A ver, el tema del abuso sexual infantil, lamentablemente en la República Argentina y en Occidente, no hablo por Oriente porque no sé qué pasa, pero en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, aquí en la América del Sur, en el Caribe, es ya casi una epidemia, digamos. Es cierto que hay muchísimos más canales de denuncia, que las personas se animan más, que las mujeres o las mamás o las personas que cuidan a los niños, niñas y adolescentes también dejan más espacio para que ellos se puedan expresar y puedan decir. Ahora, es cierto que
cada sujeto tiene un tiempo determinado y el shock postraumático no es igual en todas las personas. Las nenas y los nenes, sobre todo cuanto más chiquitos son, tienen primero miedo, además tienen culpa, porque además hay una fantasía de que ellos son culpables de lo que les sucede. Y por el otro lado, yo siempre digo, aunque sean nenas y nenes chiquitos, no son sonsos ni sonzas, y saben que si dicen y denuncian, de la manera que lo hagan, sobre todo cuando es intrafamiliar, y el agresor es el papá, el abuelo, el hermano, ellos saben, pues ya saben que si dicen puede haber una consecuencia negativa para esa persona que ellos aman, si es su papá. Entonces eso hace que la denuncia se atrase o se retarde, además de lo que le pasa a nuestra sociedad con todo lo que tenga que ver con la sexualidad humana, que es los prejuicios, la discriminación, ser señalado como el abusado o la abusada. Es un combo de cosas, lamentablemente, que todavía tenemos que seguir peleando. Hemos avanzado mucho, pero hay desafíos todavía. Claro, pero yo creo, en esto acuso mucho a las distintas creencias religiosas que nos han educado en el pecado. Entonces, eso, ¿cómo Exactamente. se sale de la...? Porque acá se trata, en general, creo que eran todos varones. Claro, acá está también, si yo denuncio soy un mariquita. Exactamente. Los varones denuncian menos que las nenas. Así es. Ahora, porque además está esta cosa de esta masculinidad, ¿no? Que seguimos construyendo a pesar de todo lo avanzado. Y también con relación al padre o al padrastro, creo que todavía son los resabios de la familia patriarcal, porque es el poder. Claro, claro, a ver, más allá, por eso digo, a ver, más allá de bueno, esto lo hemos hablado tantas veces, el patriarcado no es el machismo es un producto del patriarcado, como el adultocentrismo también es un producto del patriarcado. Ahora, el patriarcado es un mar donde todos nadamos, y algunas y algunos y algunas tratamos de combatir eso, pero aún los más avesados a veces caen en posiciones patriarcales. Ahora, a mí me gustó mucho lo que sucedió en una entrevista que le hicieron al Papa Francisco, que cuando le preguntaron una chica le preguntó si ella, por tener otra elección sexual, era menos católica, cuando ella es una católica practicante, en un diálogo que tuvo con jóvenes, muy interesante, y él dijo que los seres humanos éramos sexuados o sexuales, y que además el sexo para el ser humano era un bien, y que entonces cambia un poco ese discurso de que el sexo es el mal. No, el sexo en el ser humano es un bien, dice el Papa, desde su creencia, que Dios le otorga al ser humano. Me parece que también hay que trabajar esa línea para las religiones que siguen sosteniendo y sí, si no existiríamos. Tan patriarcales. Es tan absurdo. No nos reproduciríamos. Eso, no existiríamos. No, a mí me preocupa. Y no amaríamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Claro. Ahora, ¿cómo todo esto, por eso hablo de la familia patriarcal, porque en un nuevo instrumento estadístico que ha creado el Ministerio de la Mujer, que es un sistema integral para casos de violencia, que tomaron casos desde el 2013, es notable cómo el 83% de la violencia sigue siendo en aquel lugar que se consideraba sagrado, el hogar. Bueno, exactamente. En la República Argentina, lamentablemente, más del 50% de los abusos sexuales
infantiles son intrafamiliares. En la Defensoría esa proporción aumenta porque es bastante lógico, ¿no? Digamos que en nuestra Defensoría ese índice sea mucho más alto. La mayoría de las denuncias que nosotros recibimos son de de violencias contra los niños en general. Entonces, desde violencia institucional hasta abuso sexual intrafamiliar. Ahora, el 32% de todas esas denuncias es abuso sexual intrafamiliar. Entonces, y dentro de ese 32%, la gran mayoría es por algún personaje masculino de la familia. El papá, el abuelo, el tío, algún referente masculino. Eso todavía sigue siendo muy alto, aunque debo decir que tuvimos un solo caso, de una abuela que abusaba de su nieta, de una abuela paterna, que abusaba de su nieta de 8 años. Ahí digo, quiero decir que el ser humano es muy complejo, pero bueno, la mayoría sigue siendo varones, pero y además también las víctimas, en su gran mayoría son nenas, y cuando son varones, la mayoría de los varones son menores de edad, son chiquitos. Es que también por eso es la diferencia, creo, por unas estadísticas, que a las niñas aumenta la proporción a medida que crecen, porque claro, y que en los bebés y en las bebas es menor. Creo que también. Claro, bueno, porque las nenas y porque las chicas. Mira, hay algunos datos que son interesantes para evaluar porque tienen que ver con esto. Disminuyó, por ejemplo, el embarazo adolescente en todas las clases sociales. Entonces yo a veces digo, bueno, esto es una buena noticia, porque hay algo del discurso que nosotros venimos llevando hasta hace tanto tiempo de derechos humanos, de mujeres, de niñas, niños, niñas, diversidades, etcétera, que ha penetrado en las jóvenes, que se cuidan más o que pueden acceder a la interrupción del embarazo, digamos, y además, pero lo que seguimos teniendo es maternidad infantil, es decir, por debajo de cualquier posibilidad de consentimiento, mamás de 10 años, mamás de 11 años. Porque bajó sustancialmente entre 15 y 18. Exactamente. Pero eso es interesante porque son las jóvenes que recibieron por ahí un poco mejor el plan ENIA, la educación sexual. Otra formación, claro. Incluso al interior de sus propias familias. Y además también el tema de la ESI está, no solo la ESI, yo creo que la ESI, ni una menos, todo lo que sucede en las calles también, hace entre las leyes y lo que pasa en la vida real, en lo que hace el justiciable, digamos, no en la calle, en las peticiones, eso ha hecho que las jóvenes y los varones también, adolescentes, porque nosotros siempre decíamos hace muchos años, cuando una muchachita tiene una relación sexual, ella piensa que corre el riesgo de una maternidad que no desea. Ahora, los varones, cuando vos hablabas con ellos, te decían, porque yo la puedo dejar embarazada a la otra, pero no pensaban en que eso los convertía en padres a ellos. Bueno, porque hoy justamente en otra entrevista que tuve, decía yo la importancia que tuvo el tema de las pruebas de HDI, las pruebas que se investigaron permitieron conocer la afiliación, porque eso fue un cambio sustancial, porque los hombres, y yo siempre cuento una anécdota, doctora Graham se debe acordar, que cuando nuestra querida colega Cecilia Grossman hizo una investigación sobre el tema y explicó lo de las pruebas, un gran catedrático de la facultad se le escapó y dijo, entonces no vamos a poder ir más de minas. Exactamente, me acuerdo perfectamente, hasta del colega me acuerdo de todo. No, acá Andrea. Qué fallido. Terrible. No, que mi coleguita Andrea, que es joven, que a lo mejor, no sé si tenía 5 años en ese momento, o no, a lo mejor ni había nacido, le llama la atención, porque era tal la impunidad que no se relacionaba con... Claro, porque ¿cómo se prueba un juicio de filiación? Era muy difícil.
porque generalmente son todas situaciones en la intimidad. Entonces las pruebas dijeron, uy, ojo, acá... Ahora, ahora sí seguimos teniendo un problema, que aprovecho el llamado a ustedes para hacerlo público. Yo lo he sacado en una recomendación que se llama abuso sexual y revinculaciones forzadas. Tenemos el problema que acaba de decir, que es la dificultad en la prueba del abuso, sobre todo de las nenas y los nenes, ¿no? Y las más chiquitas sobre todo. Entonces, lo que nos sucede, y además no solo la dificultad de la prueba, sino también el poco ahínco que pone el Poder Judicial en el fuero penal para hacerse de otras pruebas que no sean solamente el cuerpo de la nena o del nene. Y más bien, ese es el tema. Muchas veces hay declaraciones que se han hecho en la escuela, una maestra que vio algo, un portero de la escuela que con el niño o la niña tiene un buen vínculo y vio o dijo algo. Es decir, cosas que las niñas y los niños han expresado en otros espacios que no son en una audiencia o en una cámara Gesell. Entonces, eso no se toma en cuenta y la causa se archiva. Bueno, pero Marisa, porque lo que usted está diciendo es lo que yo llamo trabajar con perspectiva de género. Da mucho más trabajo. Entonces no se puede, ya ha dicho Naciones Unidas, el comité en las recomendaciones, que la escucha del niño es un proceso, no es media hora en una cámara Gesell yendo. Exactamente, ni es un acto procesal de 20 minutos donde la jueza o el juez cumple con el artículo 12 de la Convención, es un proceso, sobre todo. Es más, la Corte Interamericana ha dicho que los estados tienen que empeñarse en encontrar maneras de escuchar a las niñas y a los niños, incluso cuando todavía no han adquirido el lenguaje. Así es. Porque el cuerpo dice de otras maneras. Entonces, nosotros siempre decimos, acá en la de Defensoría, no solo aprendemos y escuchamos la palabra, de aquello que dicen, sino sobre todo aquello que callan. Y hay gente especialista en tener este tipo de escucha. Entonces nosotros le pedimos al Poder Judicial, sobre todo al fuero penal, que investiguen más y que además también las familias se constituyan en querellantes cuando tienen la posibilidad, porque también se impulsa más el proceso y no se archiva tan rápido. Bueno, porque si se archiva rápido, toda esa conflictividad, se traslada al fuero de familia y así lo tenemos colapsado, ¿no? Bueno, pero Marisa, yo creo que hay que abocarse. ¿Cómo hacemos para articular y no ceder el garantismo? Porque no es que no queremos sin prueba, queremos otra mirada. Queremos un cambio. Entonces, ¿por qué hay una presunción de no creer a las madres o de no creer al niño o rápidamente, decir? Y desgraciadamente me encuentro inclusive con colegas mujeres que ahora están con la historia bueno, pero no está acreditado. Y sí, pero ¿por qué no tomamos el tiempo? En cambio de archivar claro, y además incluso en algunos casos se archiva hasta por temor, porque estamos siendo víctimas de lo que se llama el backlash, ¿no? Que es la agresión a las profesionales, los profesionales que con un informe están denunciando, poniendo en palabras lo que dice o lo que dice la niña, el niño, niña. Sí, bueno, por eso muchos informes son amenazadas. Bueno, porque muchos informes son entonces. Exactamente, porque atemorizan. Entonces me parece que hay buenas noticias para dar, ¿no? Porque esto también está bien decirlo, que haya bajado, yo creo que a mí me entusiasma la idea de que haya bajado el embarazo en las y los adolescentes, porque quiere decir que hay algo de nuestras disputas, de nuestras peleas de tantos años y de las normas que fuimos adquiriendo y fuimos ganando han penetrado, pero también han calado en los chicos y las chicas, que el futuro sea un poco mejor de lo que es, pero también exigir al Poder Judicial
perspectiva de género, de derechos humanos y de derechos de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados, como bien decías, dentro de un proceso que no son 10 minutos. En 10 minutos nadie devela un trauma. Es que yo creo que todavía esta sociedad siempre me quedó cuando empezamos a trabajar el concepto del niño, el niño sujeto de derecho y la escucha. A mí me molestaba cuando decían, gente a la que respeto mucho, bueno, la escucha del niño no es como un testigo, no es perito, no es esto, no es vinculante. Le poníamos una cantidad de no, que creo que ya también, porque es al revés. Yo le tengo que creer al niño y ver qué medidas tomo que en esa creencia me permitan que ni se ponga, digamos, o sea, si yo suspendo un sistema de visita o hago un sistema de contacto controlado, que el padre vea a su hijo. Pero claro, pero todo eso se puede trabajar. Por eso nosotros hablamos, digamos, nosotros ponemos abuso sexual y revinculación forzada. La revinculación nunca puede ser forzada, aunque el señor denunciado sea inocente y sea otro el agresor. Y efectivamente no es el abuelo, es el tío. Muy bien, pero lo que no se puede hacer es forzar a ninguna persona a hacer lo que no quiere, menos a una niña, a un niño, por el auxilio de la fuerza pública. Entonces hay que trabajar eso. ¿Por qué ese niño, esa niña no quiere ver a este papá, a este abuelo? Y no. Entonces me parece que eso hay que volverlo a trabajar muchísimo, porque ese vínculo se rompió, y dejar de culpabilizar a aquella sobre todo, que es la que escucha. Porque, a ver, un nene chiquito que está siendo abusado, ¿a quién primero se lo va a decir? A ver, si tiene una madre presente o una persona gestante presente, a la primera que se lo va a dar a entender o a decir es a esa persona. No se lo va a contar a una persona extraña, a una jueza que no conoce. Claro, pero Marisa, por ahí yo creo que hay que cambiar un poco, digamos, el sistema como una inversión. No digo total de la carga de la prueba, pero hay que usar las pruebas dinámicas. Entonces, la amplitud de la prueba. Por eso, yo no puedo dejar una revinculación, primero preocuparme por revincular, primero hacerle una pericia psiquiátrica a la mujer. Porque eso va en contra del interés superior del niño, que tanto hablamos y nos llenamos la boca. Digo, bueno, este es el tema también, y me parece que es muy importante esto, ¿no? Poner en el centro esto, ¿qué es el interés superior si no es esto? Y además, algo que también me interesa, ya que estamos charlando también de estos temas, y que me parece que a las que escuchan les puede servir. Es cierto que los niños fantasean, los adultos también fantaseamos. A ver, cuando el niño dice, yo soy Batman, para poner, no sé si debe haber otros superhéroes ahora, pero digo, el niño dice que es Batman, efectivamente él está fantaseando y él está jugando a que él es Batman. Ahora, eso no es lo mismo que el niño fantasee y juegue y esté lleno el niño es acto, es acción, es juego, y juega muchas cosas que no es, que vuela y no vuela, bueno, ¿no? Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando una nena o un nene dice, el Lelo me hace cosas que me molestan. Nada que ver. No es lo mismo, a ver. Entonces, me parece que a veces esas cosas parecen perogrulladas, pero hay que volverlas a remarcar. Yo vuelvo también a uno que me interesa mucho por la audiencia. Niñas, niños, adolescentes. No es una vergüenza ser abusado, ser tocado. Tienen que les está haciendo un daño, y por él mismo, para que deje de hacer ese daño. Por ustedes, quiéranse mucho. El cuerpito ese que tienen es de ustedes. Nadie tiene derecho a invadirlo ni a toquetearlo. Entonces, cuenten, tengan confianza en la mamá, en la maestra,
porque están para ayudarlos, porque se deben sentir muy solitos en esa cosa contradictoria, ¿no? Que justo... Claro, exactamente. Entonces, así es. Creo que ese es el mensaje que tenemos que dar, y por eso estamos con esta reforma judicial, que se dice feminista, pero es mucho más, porque lo que queremos es eso, que se nos escuche, que a los varones dejan de sentirse humillados, o las mujeres violadas se las convierten, las volvemos a revictimizar. Entonces, y además tenemos tantas normas que nos hablan, tantos materiales buenos que nos pueden ayudar. Y bueno, supongo... Sí, y hay que tenerlos a la mano para que para poder aplicarlos en el momento oportuno. Por eso me parece que el Poder Judicial acá tiene el gran rol a jugar, ¿no? Porque si no podemos respaldarnos en la última instancia que tiene la ciudadanía, incluido el tercio de la población que implican las nenas, nenes, chicos y chicos, son un tercio de la población de la República Argentina, no son cualquier cosa, ¿no? Es un tercio. Bueno, ese tercio necesita tener una justicia que tenga estas miradas, ¿no? Una mirada respetuosa de sus derechos humanos. Bueno, es que yo creo que se ha deformado tanto el Poder Judicial que al considerarse un poder superior, ya eso está mal. Porque la igualdad, la democracia, tiene otra relación humana entre las partes. Y este poder que está elegido, que se le paga con los dineros del pueblo, en realidad se olvida que es el garante de nuestros derechos. Para eso se creó. No se creó para ser un poder hegemónico, privilegiando y al servicio de determinados grupos. Justamente el grupo más necesitado es esta niñez, ¿no? Exactamente, en este tema y en tantos otros. Pero bueno, me parece que los chicos y las chicas cada vez están haciendo escuchar más su voz. Así que bueno, ojalá que sigamos teniendo nuevas generaciones que vayan tomando lo mejor que nosotros podamos legarle y no lo peor, ¿no? Así porque es. Hay de todo. Bueno, esa es la esperanza. Exactamente. Y siguiendo a Galeano, podríamos decir que está bien que hay eso, que es la utopía. Y bueno, si la utopía es lo que nos ayuda a seguir caminando y a seguir peleando, bienvenida a la utopía, porque alguna vez va a ser, a lo mejor deja de ser utopía y es realidad, ¿no? Ojalá. Bueno, Marisa, muchísimas gracias, felicitaciones por todo lo que están haciendo y bueno, ahí a seguir defendiendo que no es nada ni menos que los derechos humanos para todas y todes, para las niñas, las mujeres, los hombres, y por eso vamos a seguir peleando por un poder judicial que esté al servicio de todas y todes, y no de algunos. Muchas gracias a ustedes, les mando un beso enorme y gracias por tener esta tan hermosa conversación que ojalá les sirva a muchos y a muchas, así que ojalá. Gracias. Con eso vamos construyendo, con esto lo que yo llamo nuestros granitos de arena. Gracias Marisa y éxitos. Gracias y abrazo a ustedes dos. Un abrazo grande, Marisa Graham. Abrazo, querida. Hablábamos con la defensora de los derechos de las niñas, niñes, niños y adolescentes. Bueno, tenemos algunas novedades importantes. Sí, tenemos algunas novedades que podemos comentar, tenemos todavía unos minutitos. Bueno, una fue el éxito que ha tenido la convocatoria que se hizo para una reforma judicial feminista el jueves 29 de este mes, donde con varios cientos de personas concurrieron a la Federación Gráfica. Fue un hermoso acto, 300 organizaciones adheridas y que nos van a permitir conformar, digamos, y orientar que todas y todos activemos, así como se activó el aborto bajo el amparo de los derechos humanos, así también tenemos que lograr que esta justicia
sea una justicia, porque como está funcionando ahora, seguimos hablando de justicia, pero estamos hablando de injusticias que se dan. Cuando no se reconocen los derechos, hay pues una injusticia. Pero también les quería comentar a la audiencia que, por ejemplo, porque a veces no nos damos cuenta qué significa el poder legislativo, qué funciones tiene. Y el año pasado el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de cuidados. Cuando hablamos de cuidado, ahora hablamos de que el Estado mejore, que legisle, que tenga políticas públicas tendientes al cuidado de las personas que no pueden autovalerse, que son los niños hasta los 6 años sobre todo, y las personas mayores a los 60, 65. Esa ley tiene 2 aspectos, digamos. Uno es el tema de mejorar todo el tema licencias. Claro, para que las propias familias puedan ser parte de esos licencias, cuidados, ¿no? De muchísimo espectro, desde licencias por violencia, licencias por parto, por enfermedad, por cuidado del otro. Y otro aspecto que es organizar un sistema de cuidados por parte del Estado que supla este rol que las mujeres hemos tenido históricamente, esta triple tarea, ¿no? Claro, un sistema de organización del cuidado en el que no solo intervenga el Estado, sino también las empresas, ¿no? Y además un sistema de cuidados, de que los cuidados se reconozca como un trabajo. Claro, ¿no? se jerarquice ese trabajo. Jerarquice, entonces que se provea, por ejemplo, Uruguay ya lo tiene, se puede, a mí me pueden o mandar el Estado si yo necesito una persona para que cuide a mi mamá anciana, o darme un subsidio para que pague, son múltiples. Esta ley, como es una ley muy importante, pesada diría yo, ¿no? Se dividió en 2 y estuvo ahí medio durmiendo, pero ahora ya se está tratando en comisión el tema de las licencias. Se despertó la ley. No, es muy importante porque a lo mejor se logra acuerdo, porque desde el punto de vista de ley, nuestro país está muy atrasado, inclusive en América, así como en otros, porque no le otorga la ley de contrato de trabajo original 2 días al padre. Claro. Esto es mayor en casi todos los países, inclusive de Latinoamérica. Ahora se establece un régimen progresivo que llega a mucho más. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos los padres en la Argentina tienen nada más que 2 días de licencia? No. Hay sectores, por ejemplo, el Poder Judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el papá tiene hasta 30 días de licencia. Bien. Y en convenios colectivos también. Bien. Pero eso hace como una cosa discriminatoria, según donde yo trabajo, a lo mejor tengo, o sea que modificar una ley que ampare a todos y a todos por igual, y eso creo que es una buena noticia. Totalmente, sí, porque como dices, para mí va al núcleo, al centro del uso del tiempo, ¿no? De todas las personas en una sociedad en la que, bueno, hubo una organización de las tareas, de las actividades por sexo, por género, en la cual se atribuyeron ciertas actividades a las personas de acuerdo a su género, y ese uso del tiempo que en las últimas estadísticas sigue visibilizando que somos en la mayoría de los casos, mujeres las que dedicamos 5 o 6 horas de nuestro día a esas tareas, ¿no? De cuidados, del hogar, y el impacto que eso tiene, como decías, o sea, esa triple jornada, el impacto que tiene en nuestro desarrollo para otras actividades. Sí, no, y aparte hay otro tema, que si nosotros la igualdad o la equiparación de roles, o sea, cómo se desarrolla una paternidad, sabemos
que desde los primeros días el niño necesita a su mamá, pero también necesita fortalecer una figura paterna. Entonces, esto de la poca licencia tiene que ver con muy neto. El señor que vaya a trabajar no fortalece el vínculo. Claro, sí. Entonces, si bien en nuevas generaciones está cambiando un poco, también hay que fomentarlo y que tenga facilidad, que tenga la posibilidad de brindar eso. Coincido. Entonces también se mejora porque hay para violencia, para víctimas de violencia, se mejora desde el punto de vista para las familias adoptivas. O sea, es una ley trascendente. A mí me parece que tenemos que destacar que las mujeres estamos avanzando, así como avanzamos tanto con los derechos sexuales y reproductivos. Este avance en el cuidado es muy trascendente. Sí, porque además implica como el vínculo con la otra, con el otro, con la sociedad. No, además un cambio de roles. Sí, o sea, sí. salir de esta... Sí, el rol de madre cuidadora, el rol de... Sí, y además, bueno, creo que también fortalecer, como vos decís, la idea de que también la figura paterna tiene que tener una presencia más importante en nuestras vidas, ¿no? Que, digo, las personas que tenemos más de 35 años quizá tuvimos a padres muy poco presentes en lo afectivo, en el tiempo, muy presentes quizá en sostener la familia en lo económico. Y bueno, creo que ese mismo cambio de pensar cómo que la figura del padre es una figura presente, que cuida, también va, Nelly, a su vez a hacer una espiral, me parece, positiva, claro, para no necesitar hacer énfasis en el reclamo, por ejemplo, en el caso de las familias separadas, me parece que más allá del pago de la cuota alimentaria, en la participación del cuidado de parte de los padres, ¿no? Que creo que ahí sería importante hacer más énfasis en que lo que realmente cambiaría nuestras vidas sería una participación equitativa en el tiempo del cuidado, ¿no? No, pero es que el tema, a mí me gusta mucho, hay una feminista mexicana, Lamas, que dice que en realidad lo que todavía no hemos logrado las mujeres es transmitirle a los hombres estas cualidades que como muchas veces se han despreciado, pero que son cualidades, que es la ternura, el acompañamiento, la solidaridad, la sensibilidad, el llorar, cosas que se les ha privado también a los hombres, que tienen que ser fuertes, que no se llora, y que esto tiene que ver, porque cuando se comparte más a un hijo y a la crianza, se va haciendo un lazo más profundo también, ¿no? Totalmente. O sea que, pero, bueno, estuvimos hablando antes cómo trabajar y pasar de patria a potestad a responsabilidad parental. Estas palabras, este cambio es trascendente. Claro, es un cambio de paradigma de pensar a las niñas, a los niños y a las adolescencias como, a las infancias y a las adolescencias como sujetos de derecho, pero como aparte, personas. No, pero no como propietarios, pero también para las mamás. Entonces, también salimos y vamos a una familia horizontal, y cuando uno se educa en democracia, también eso hace un mejor país, o pretendemos que sea así. Claro. Así que, bueno, hoy hemos estado hablando de cosas muy duras, pero también muy necesarias de que se hable, hay que hablar. No es pecado hablar, no es pecado que a uno la violen. En todo caso, es el que violó, que también, en última instancia, no debe tener una vida muy feliz, porque quien agrede en esa forma a otra persona de cualquier sexo, evidentemente
También es una víctima del patriarcado. Sí, en pero, ese punto. Claro, con eso no quiere decir que lo perdonamos, no quiere decir que es un enfermo, sino que pensamos que nuestro mensaje es un mensaje para favorecer a todas y todes, no solamente a las mujeres. Sí. Esa es la verdadera perspectiva de género. Claro, creo que a eso se refiere también Rita Segato cuando habla de decir que es un hijo del patriarcado, ¿no? Y que hay que trabajar desde ahí, desde la pedagogía, esta pedagogía de la ternura, que bueno, que vaya modificando esa pedagogía de la crueldad, ¿no? Bueno, nos retiramos, ¿no? Nos vamos porque ya están nuestros que nos persiguen, no nos dejan libertad, nos coartan. Bueno, queridos oyentes, oyentas, espero que nos hayan escuchado. Como de costumbre les pedimos que nos escriban, que nos hablen, que nos sugieran temas. Estamos acá todos los martes para compartir ideas, reflexiones y a veces algo de música también. Un abrazo y hasta